Muy bien, vamos a ver lo que se refiere a funciones 1, ¿ok? Dice, sea la función f, dos puntos a flecha b. ¿Qué significa esto? Allá, que los elementos de a van a caer con los elementos de b, ¿ok? Recuerda que a los primeros elementos se les llama dominio y a los segundos componentes se les llama rango. Ahora, en funciones hay dos cosas muy importantes. Primero, dice, si tengo f, ¿ok?, que está incluido en el producto cartesiano a por b, dice que si tengo el par ordenado a, b que pertenece a f y a, c que también pertenece a f, o sea que el primer término es el mismo, dice que entonces b debe ser igual a c, o sea el segundo término también es el mismo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Miren, digamos que tengo el par ordenado 1,3, ¿ok? Tengo el par ordenado 2,7, tengo el par ordenado 4,9, ¿ok? Y tengo el par ordenado 2,5, ¿ok? Dice esto acá lo siguiente, dice, fíjate si es que hay algún término que también comience con el mismo. A ver, aquí comienza con 1. ¿Hay otro término que comience con 1? No, entonces no hay problema, él está correcto. A ver, ¿habrá algún término que comience con 2? Sí, ¿verdad? Hay otro término que comienza con 2. A estos términos, por así decirlo, se les llama términos gemelos, por así decirlos. ¿Por qué? Porque ambos comienzan con 2. ¿Qué te dice el teorema? El teorema te dice lo siguiente. Si él comienza con 2 y él también comienza con 2, sus acompañantes deben ser los mismos. No puede ser que a él acompañe un 7 y a él acompañe un 5. Eso está mal. O bien él se convierte en 5 o él se convierte en 7. Vamos a convertir a él en 5, ¿ok? Ahora sí. Él tiene algún otro término que también comienza en 2, él, ¿verdad? Entonces, si a él le acompaña el 5, a él también debe acompañarle sí o sí él, sí. Profesor, ¿y él? No, pues si él no tiene, no hay otro término que comience en 4, él directamente está bien, pues, ¿no? Con él no hay problema. El problema sería, por ejemplo, ¿ok?, que apareciera otro término que comenzara en 4, por ejemplo, acá. Si hubiera otro término que comience en 4, yo, por ejemplo, no le puedo poner, por ejemplo, 7. ¿Por qué? Porque estos términos ambos comienzan en 4. Por así decirlo, son términos gemelos. Y si ambos términos comienzan en 4, sus acompañantes deben ser iguales. Si él acompaña 9, a él también debe de acompañarle 9. Entonces, estos dos términos no están cumpliendo la condición, porque si ambos comienzan en 4, sus acompañantes deben ser iguales. Entonces, ¿qué puedo hacer? O bien él debe ser 7, o bien él debe ser 9. Ahí le voy a cambiar a 9. Ahora, si él fuera 9, ahora quiere decir que ahora sí está correcto. Entonces, eso se cumple en una función. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver este segundo punto. ¿Qué es eso, profesor, de que si A pertenece a B, f de A es B? Fácil, ¿ah? Lo único que te dicen es lo siguiente. Si un día te piden hallar f de 1 ¿cuánto vale? El que está acompañado, 3. Así de simple, f de 1 vale 3. ¿Cuánto valdría f de 2? Si un día te piden hallar f de 2 simplemente vale 5, que es su acompañante. Y si un día te piden hallar f de 4, ¿ok? Así de simple, f de 4 tendría que ser 9, su acompañante, ¿ok? Muy bien, listo. Vamos a ver cómo serían los problemas. Muy bien, te dice indicar cuáles son funciones. Ahora, ¿qué hemos dicho? Para que se cumpla una función tienes que fijarte si tiene su gemelo, por así decirlo, ¿verdad? Este 4, ¿tiene algún otro término que comience en 4? No, ¿verdad? Así que sencillo. Esto de aquí, este término, sí cumple. No tiene, así que no tengo por qué fijarme. Más rápido, sí cumple. El 2, ¿tiene algún término con quien comparar? No, ¿verdad? No hay otro que comience en 2, así que sí cumple. ¿Habrá algún otro término que comience con 5? No, ¿verdad? Así que sí cumple. Como no hay nada que comparar, simplemente sí cumple, sí es función. Ahora, a ver, aquí él comienza con menos 2. ¿Habrá algún otro término que comience con menos 2? Sí. Entonces, si hay algo que comparar. Como él comienza con menos 2 y él comienza con menos 2, si a él le acompaña 0, a él también debe de acompañarle 0. ¿Y le acompaña 0? No. Quiere decir que por la culpa de ellos dos, esto no es función. ¿Ok? Así de simple, ¿ah? Tienes que buscar términos gemelos, por así decir. Profesor, ¿y él? No, pues si él ya no cumple, ya para qué fijarme en lo demás. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver.
El menos 4, ¿habrá algún otro término que comience con menos 4? Sí. Entonces ellos dos, por así decirlo, deben ser gemelos. Si él comienza con menos 4 y él comienza con menos 4, si a él acompaña 3, ¿a él acompaña 3 también? Sí. Entonces quiere decir que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora, profesor, no, mejor todavía, porque no hay ningún otro término que comienza con 3, así que el de frente ya está bien. Entonces, esto de acá sí es función. Continuamos. A ver, él comienza con 2. ¿Habrá algún otro término que comience con 2? No. Así que no hay nadie con quien comparar. Él está bien. Él comienza con 3. Otro término que comience con 3 no hay, ¿verdad? Así que él también está bien. Quiere decir que esto de acá también es función. Ahora, él comienza con 1. ¿Habrá otro término que comience con 1? Sí. Él y él. Si al 1 aquí le acompaña 0, aquí también debe acompañarle 0, y aquí también. Ninguno de ellos cumple, ¿verdad? Así que esto no es recontra, no es función, ¿verdad? No es función, por la culpa de ellos. Aquí no era función por la culpa de ellos dos, ¿verdad? Muy bien, ¿ok? ¿Listo? Siguiente problema. Muy bien, en este problema nos dicen sea la función, o sea, ya nos están diciendo que sí o sí es función, ¿ah? Profesor, ¿cómo voy a hallar aquí a allá? Vamos a hacerlo por teoría, mira. Si es una función, tenemos que buscar gemelos. A ver, el 2, ¿hay otro término que comienza con 2? No, así que él no me sirve, él está bien. Él comienza con 5, ¿hay otro término que comienza con 5? No, así que él no me sirve, él está bien. Ahora, él comienza con 1. ¿Habrá otro término que comience con 1? Sí, el de acá. Entonces podemos decir, por así decirlo, que estos dos términos son gemelos. Por ende, si al 1 le acompaña 3, al 1 también debe de acompañarle 3. Quiere decir que esto debe ser ¿cuánto? 3. Entonces, a más 1 vale 3. Igualamos como ecuación. Decimos que entonces a más 1 vale 3. Si el 1 pasa a restar, así es simple, a tiene que ser 2. ¿Ok? Solamente por teoría. ¿Ok? Muy bien, listos. Siguiente problema. Muy bien, en este problema muy parecido nos dicen ahora hallar A más B. ¿Ok? ¿Cómo harías en este problema? Fácil. Igual, por teoría, tenemos que encontrar los gemelos, ¿verdad? Si él comienza con 2, ¿hay otro término que comience con 2? Sí, ¿verdad? Él. Quiere decir que si a 2 le acompaña a menos 7, aquí a 2 también debe acompañarle a menos 7, o sea, estos deben también ser iguales. ¿Qué hago? Lo igualo como ecuación. Digo, a menos 7 debe ser igual a menos 4, sencillo. El menos 7 pasa sumando. A vale menos 4 más 7. Quiere decir que A vale simplemente 3. Ahora, seguimos buscando gemelos porque te piden hallar B. Acá hay un término que comienza con 5. ¿Hay otro término que comience con 5? El, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, ellos son gemelos. Si a él acompaña B más 3, a él también le acompaña B más 3. Quiere decir que este 3 de aquí, este B más 3 debe ser igual a este 3 de aquí. Entonces los igualo como ecuación. B más 3 debe ser igual a 3. Entonces B vale 0, ¿verdad? ¿Qué te piden hallar? A más B. Decimos entonces A más B sería 3 más 0, nada más. Sería 3. ¿Ok? ¿Listo? Siguiente problema. Muy bien, muy parecido al problema anterior. Simplemente continuamos con la parte de la teoría, ¿verdad? Decimos ahora simplemente que si es una función, si él comienza con 3 y él comienza con 3, se llaman gemelos. Quiere decir que al que le acompaña m-1 y aquí el que le acompaña es menos 5, estos dos deben ser iguales. Entonces decimos simplemente que m-1 debe ser igual a menos 5. El menos 1 pasa sumando, menos 5 más 1, ¿cuánto sería? Profesor, 5 más 1, 6, menos 6. No, ten cuidado, ley de signos, ¿ah? Signos diferentes se restan, se pone el signo de mayor, que me vale menos 4. Ahora, profesor, ¿y n cómo hallo? Lo mismo. Si él comienza con 4 y él comienza con 4, son por así decirlo gemelos. Quiere decir que si al 4 le acompaña n más 2 y al 4 le acompaña 7, n más 2 debe ser igual a 7. n más 2 debe ser igual a 7. Si el 2 pasa a restar, simplemente decimos que n vale 5. Entonces, si me piden hallar m por n, ¿ok? M por n sería menos 4 por 5, menos 20. ¿Ok? Muy bien, listo. Siguiente problema.
Muy bien, en este problema nos piden hallar el dominio y el rango. Ahora, ¿qué era el dominio? ¿Recordad? Primero vamos a ver el dominio, ¿ok? El dominio. El dominio simplemente es los primeros términos, o sea, el 4, el menos 3, ¿ok? Entonces el dominio simplemente sería el 4, el menos 3, ¿qué más? El 6, ¿cierto? Y el 4. Muy bien, ponemos el 6 y ahora ya no pongo otro 4, pues si ya está el 4 no voy a poner otro 4, suficiente. 3 elementos, ¿ok? Y ahora vamos a poner el rango. El rango muy parecido al dominio, solamente que el rango ya no es la primera componente, el rango es la segunda componente. El 6, el 1 y el 6. ¿Ok? Entonces colocamos, el rango sería el 6, ¿ok? El 1. Este 1 ya no es necesario, ya está. Y este 6 tampoco, ya está. Entonces listo, así de simple tengo el dominio y tengo el rango, ¿ok? Sencillo. Muy bien, nos dice este problema ahora que tenemos una función, nos piden hallar f de 2 más f de 4 sobre f de 1 más f de menos 1. Esto es recontra sencillo, ¿ah? A ver, vamos a ver. Si te piden hallar f de menos 2, f de menos 2 quiere decir el acompañante de menos 2, ¿quién es? 3. Así que simplemente quedaría que a es igual a 3 más f de 4. F de 4, ¿quién es el acompañante de 4? Simplemente 5. ¿Ok? Sobre, ahora, f de 1. ¿Quién es el acompañante de 1? Menos 1. ¿Ok? No hay problema, menos 1. Y el acompañante de f de menos 1. ¿Ok? O sea, el acompañante de menos 1, es 2. ¿Ok? Y así de simple salió. 3 más 5 es 8. Menos 1 más 2 es 1. Así que 8 entre 1, simplemente eso nos daría 8. Quiere decir que A vale 8, ¿ok? Listo, muy bien.